regresamos ahora con otro contexto real. Me gustaría que viéramos ahora la situación desde arriba para que tomamos en cuenta lo que hemos hecho en el transcurso de las sesiones pasadas. O sea, realmente voy a agregar un contexto más a todo un conjunto, ¿no?, de contextos del cual vamos a hacer emerger, digamos, el conocimiento matemático como una generalización. Entonces, en la diapositiva que tengo aquí, pueden ustedes observar que ya tengo marcadas las funciones que hemos estado analizando para el contexto del café, del nivel, de esto de la temperatura en la montaña. Y aquí les presento una última situación, una situación de la que no hablaremos mucho en detalle, pero que necesitamos precisar para volver sobre esta imagen. Entonces nos vamos a considerar esta situación por un ratito, ¿no?, para precisar un poco más y juntarla con todas las anteriores. Tenemos aquí la situación de un resorte. Pensemos que este resorte tiene una cierta longitud, digamos que originalmente mide, digamos, unos 10 centímetros, y a este resorte le vamos a colocar un peso, y ese peso lo que provoca es un alargamiento del resorte, lo que va a hacer que nuestra longitud original cambie, ¿ok? Y lo que sabemos por la ley de Hooke es que hay una proporcionalidad, ¿no?, entre el alargamiento del resorte y el peso colocado. Esto nos va a poder precisar, nos va a permitir precisar que la longitud nueva que tendremos va a estar calculada en términos de una longitud inicial más el cambio de longitud que vendría siendo el alargamiento precisamente, ¿no?, que se sufre en el resorte. Entonces, consideremos que este peso que tenemos aquí fuera un peso de 1 kilogramo. Si ese peso fuera 1 kilogramo y después que lo pusimos y se alargó, ¿no?, el resorte, volvemos a medir, supongamos que la longitud que se midió fue de 12.5 centímetros, ¿no? O sea, esto nos haría precisar que con 1 kilogramo se alargó el resorte 2.5 centímetros, ¿ok? Este 12.5 lo puedo ver, este alargamiento, ¿no?, de 2.5 más bien, lo puedo ver como una razón de cambio. ¿Cambio de qué entre cambio de qué? Pues el cambio arriba sería el cambio en la longitud que estamos analizando, la longitud que originalmente eran los 10 centímetros. Y abajo tendríamos el cambio en el peso que se ha colocado. Cada vez que coloque un peso de 1 kilogramo, el alargamiento correspondiente va a ser de 2.5 centímetros, lo cual va a aportar en un crecimiento de la longitud original. ¿Ok? Entonces la manera de precisar esto sería con una expresión del tipo L de W. ¿Se fijan? Ahora la longitud que estamos midiendo depende del peso colocado y sería igual a ¿qué? A la longitud inicial más la razón de cambio de esa longitud respecto al peso por la multiplicación, ahorita sería por el peso, ¿no? Esta razón de cambio que se mantiene constante, ¿ok?, sería justamente el dato del 2.5. Cabe aclarar que ciertamente esta expresión no va a ser válida para cualquier peso, ¿eh? Los resortes tienen, digamos, su zona en donde pueden funcionar. Llega un momento en que determinado peso llegó lo suficientemente arriba como para que el resorte ya sufra alguna deformación y ya no está tomándose o dándonos el dato como lo esperaríamos de esta representación, ¿no? Entonces, aquí, para nuestro caso, nos quedaría entonces un 10 más 2.5 por W. Y esta sería la expresión de nuestro modelo matemático, nuevamente un valor inicial más una razón de cambio por el peso colocado en este caso. Entonces, si ahora volvemos a nuestra filmina, ¿no?, con las 4 escenas, ¿ok?, al mismo tiempo, déjenme copiar aquí la que hemos construido, que sería que L de W igual a 10 más 2.5 W. Ya con esta escena a mí me gustaría enfatizar lo que estamos considerando cuando hacemos matemáticas, una habilidad ciertamente que puede en principio
costar un poco de trabajo de reconocer, pero que, bueno, esperamos que con este tipo de presentaciones sea algo más cotidiano dentro del aprendizaje de las matemáticas. ¿A qué me estoy refiriendo? Vean ustedes que tengo 4 modelos, modelos que me representan distintas situaciones y que se ven distintos. Aquí puedo remarcarles esta letra T mayúscula, que me estaría significando la temperatura en la taza de café. Acá puedo reteñir esta letra H, que me estaría significando el nivel, ¿no? El nivel de agua en el tanque. Aquí tengo otra vez la letra T mayúscula, que significa la temperatura en la montaña. Y aquí tengo la longitud, ¿no? La longitud que estábamos viendo del resorte, ¿no? Cuando ya se le ha colocado un peso. Entonces, esas 4 letras que ustedes están viendo representan a la magnitud que estoy estudiando. Y esa magnitud que estoy estudiando, en el caso de la taza de café, depende del tiempo. En el caso también del nivel del agua, depende del tiempo. Pero hemos puesto también aquí situaciones en donde depende de la altitud y en esta última depende del peso. O sea, son diferentes magnitudes y dependen de diferentes magnitudes a su vez. ¿Okay? Con esto queremos ejemplificar las diferentes situaciones que se pueden dar en matemáticas, ¿no? Cuando tenemos una situación como estas en matemáticas, todas esas, letras que se utilizan, la T mayúscula, la H y la L, en matemáticas se representan simplemente con la letra Y. O sea, es algo común en matemáticas que la letra Y sea la variable que se utiliza para representar a la magnitud que estoy estudiando, ¿ok? Entonces, en este momento, créanme que esta letra T es esta Y, esta letra T la Y, la H es la Y la L es la Y, ¿no? Y ahora lo que haremos es traernos la siguiente información. Cuando tenemos un paréntesis en nuestra función, esos paréntesis sabemos que denotan, digamos, una evaluación. En este caso, el tiempo, la altitud y el peso en matemáticas se representan con la letra X. X es la letra que se privilegia en matemáticas para decir que una magnitud depende de otra, ¿no? En matemáticas esto se convierten en variables. Yo tengo que la variable Y depende de la variable X, ¿ok? Y en este caso que estamos analizando, ¿qué es lo que podemos todavía generalizar? Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos un dato de un 65, aquí tenemos un 15, aquí tenemos un 20 y aquí tenemos un 10. Todos esos datos, en cada una de las situaciones, han representado el valor inicial de la magnitud que estoy estudiando. 20 grados de temperatura aquí abajo, 65 grados cuando recién saqué la taza del microondas, 15 centímetros de nivel inicialmente, 10 centímetros que medía el resorte, originalmente sin alargarse, ¿no? Bueno, todos esos datos en este momento los vamos a escribir aquí en una sola letra, ¿no? Bueno, una letra que sería la misma Y, porque estamos hablando de datos de la magnitud que estudio, salvo de que le pondremos un subíndice 0 para representar que es el valor que se toma cuando la X vale 0. Acá sería el valor cuando la T vale 0. Fíjense cómo en todas estas expresiones, si sustituyo 0, 3.5 por 0 me da el 65, el 3 por 0 queda 0, me queda el 15, al evaluar aquí en 0 también me queda 20 menos 6 por 0, me da el 20, al evaluar en 0 aquí me quedaría 10 más 2.5 por 0, me queda el 10. O sea, todos estos son los representantes de Y sub 0 y Y sub 0 significa que evaluemos nuestra expresión en 0, ¿ok? Entonces, ese es el dato inicial y ¿qué es lo que falta después? Después lo que vamos a tener es, aun y cuando a veces es un menos, es un más, matemáticamente podemos poner aquí un signo de más y en este momento tendríamos aquí un lugar. Este lugar estaría dedicado para poner en él la manera en cómo va a cambiar esta Y con respecto a X, ¿ok?
¿Cuál sería el dato en las diferentes funciones? Pues aquí sería este menos 3.5, que me dice cómo disminuye la temperatura con respecto al tiempo. Aquí sería este más 3, que me dice cómo aumenta el nivel con respecto al tiempo. Aquí este menos 6 me diría cómo disminuye la temperatura con respecto a la altitud. Y aquí este 2.5 me diría cómo aumenta la longitud original, ya con el resorte alargado por el peso colocado, ¿no? Entonces, estos valores que van aquí, ciertamente ahorita los hemos puesto, ¿no?, con la letra R, ¿no? Me gustaría, es de más, hemos puesto R sub 0. Vamos a ponerlo entonces de esa manera y ahorita precisamos a qué es igual ese R sub 0. Después de él, aquí que nos apareció la letra T, la letra T, la letra H y la letra W. O sea, nos faltaría la multiplicación de ese número por la variable de la cual está dependiendo nuestra magnitud. Y en matemáticas esa variable, como la hemos llamado, pues aquí está declarada. Este paréntesis me dice y depende de esta, de x, ¿no? Entonces eso me hace aquí colocar una x, ¿ok? Y entonces la expresión matemática que tenemos aquí, esta expresión matemática nos está diciendo que y depende de x, de tal manera que para calcular un valor de y en x, al valor inicial que tenía le agrego la multiplicación de la razón de cambio por x. ¿Quién es esta razón de cambio? Esta razón de cambio en los términos y en las letras que hemos estado usando aquí matemáticamente sería ¿qué? Razón de cambio. ¿De quién? En este caso es de la y, como acá fue de la t, como acá fue de la h, aquí va a ser de la y con respecto a x, como acá lo fue con respecto a t, y acá lo fue con respecto a t, acá con respecto a h, y acá con respecto a w. Entonces aquí nos quedaría con respecto a x. Y entonces tenemos nuevamente, como les decía, esta idea fundamental, la idea de la razón de cambio de una magnitud con respecto a otra, donde la palabra razón significa división, ¿no? Y la palabra cambio significa resta, ¿no? Aquí en este delta y estamos viendo nosotros lo que ocurre entre dos valores de y, ¿no? Y lo que ocurre entre dos valores de x correspondientes. Esta es nuestra representación algebraica de la situación y nuestra representación gráfica, ¿cómo quedaría? Para la representación gráfica nosotros tendríamos que hacer una abstracción. Vamos a ponerlo aquí como si fuese una nota adicional, ¿sí? Mi representación algebraica es esta. Mi representación gráfica va a exigirme ahora que piense en un eje vertical para representar a la variable y un eje horizontal para representar a la variable x, ¿no? Y este es nuestro tradicional sistema coordenado, donde tendremos graficados diferentes valores. Para el caso del modelo lineal que estamos estudiando, nuestra manera de ver este gráfico, ¿ok?, es en relación con la situación particular. Por ejemplo, en este caso, este valor y sub 0 me está diciendo el valor inicial de mi magnitud, que corresponde cuando la variable independiente, que era la x en este caso, es 0. Eso me lleva aquí a un punto, ¿no?, a un punto y sub 0 sobre el eje vertical, porque aquí justamente la x vale 0, y tengo el valor y sub 0. Y la razón de cambio que tenemos aquí es la que nos va a permitir decidir, ¿no?, si mi magnitud va a crecer o va a decrecer. Pueden darse distintos casos de una razón de cambio positiva o puede darse el caso de una razón de cambio negativa, ¿no? Ambos casos se van a poder discernir, ¿no?, si consideramos aquí, por ejemplo, un triángulo como el que les estoy dibujando. Este que está aquí será nuestro representante del cambio en x, cambio en y. En este caso tendría un cambio en y sobre cambio en x positivo, ¿cierto? Y en el caso de la recta azul, tendría aquí un cambio en x, un cambio correspondiente en y una razón de cambios que sería negativa, ¿no?
Entonces, terminamos en esta video con una síntesis, ¿no?, de lo que hemos hecho con anterioridad. Retomamos los 4 contextos, de él hicimos emerger el modelo lineal y de una vez hemos dado entrada a nuestras variables clásicas en matemáticas, una y y una x, que como hemos visto provienen de diferentes contextos, lo que les da a estas letras su significado cuando uno transfiere el conocimiento matemático a diferentes situaciones reales. Los espero en la próxima cápsula para que hablemos de X y Y.